Voy a comenzar con el trabajo sobre mi dibujo definitivo, pero siempre voy a contar con un pedacito de papel para ir haciendo pruebas. Y voy a comenzar por trabajar las zonas medias y oscuras, dejando las zonas de brillo o más claras sin tocar. Voy a partir para eso con un tono intermedio que puede ser este. Siempre pruebo antes de trabajar sobre la superficie definitiva. Y voy a trabajar cuidadosamente sobre mi superficie definitiva. Para esto lo ideal es que ustedes vayan arrastrando la gota, ¿ya? Con el pincel y recargando cuando haga falta. No es necesario trabajar con demasiado pigmento, con un poco basta. Vamos a partir marcando las zonas que tengo muy claro que son más oscuras y dejando libres entonces en blanco sin tocar aquellas que son de brillos. No se preocupen porque esto se pueda ver demasiado claro, porque vamos a esperar a que esto seque y vamos a trabajar en varias capas. Hay otras maneras de trabajar, por supuesto, pero les voy a enseñar esta para comenzar porque me parece que es la más sencilla y la más segura también. Ya estoy terminando con esta primera etapa. Fíjense lo importante que es ir trabajando con mucha calma, inhalando, exhalando y cuidando también de no pasarnos de las líneas, ¿ya? Porque si me paso, en realidad se me va perdiendo esto que es realmente un mapa en el cual yo me voy a ubicar. Ya tengo esta primera capa, voy a dejarla reposar un poquito y luego vamos a insistir sobre ella. Como mi papel es grueso, de 300 gramos, y fui trabajando con muy poquita agua, tarda muy poquito en secar, y puedo repasar las sombras más intensas con un tono más intenso. No voy a usar todavía el más intenso de todos, voy a irme con el casi más intenso. Y voy a trabajar aquellas sombras entonces que se notan más, las zonas más oscuras de mi ilustración. Solo voy a trabajar aquellas zonas más oscuras del modelo. Las intermedias las voy a dejar para más adelante. Ya tengo entonces las zonas más oscuras marcadas, también están los brillos que no los he tocado y las zonas intermedias. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar cuáles son las sombras que están dentro de mis brillos y las luces que están dentro de mis sombras y los tonos intermedios entre lo uno y lo otro. Voy a trabajar con un tono intermedio que podría ser nuevamente este. Y voy a insistir entonces sobre algunas zonas que sé que son mucho más oscuras y también voy a darle como mayor variación a estas luces que están muy duras. En este sector de aquí, por ejemplo, donde las luces no llegan a ser brillos, puedo pasar una capa general, fíjense, como lo que voy a hacer ahora, y con esta misma capa voy a ir arrastrando la gota. Yo puedo ir intensificando el gris que había debajo y bajándole un poco el tono a estas luces
que no llegan a ser brillos. Entonces con este mismo pigmento yo puedo trabajar para oscurecer este gris y también para bajarle un poco el tono a estas luces. Me voy fijando que el resultado sea homogéneo, arrastrando la gota de agua de manera uniforme. La idea entonces con esta capa es ya ir integrando las luces y las sombras y que no queden tan diferenciadas. Estoy trabajando todos los tonos intermedios y reforzando los más oscuros. A las luces más claras, los brillos, aún no las toco. Acá me voy a acercar para que vean esto. Estoy pasando este tono intermedio entre esta sombra y esta luz, logrando una transición un poco más delicada entre la una y la otra para que no quede tan duro. Vamos a dejar reposar un poquito esta capa para continuar con la siguiente. Una vez que está seca, voy a trabajar con esas variaciones que hay dentro de los brillos. Los brillos no son del todo blanco, hay variaciones chiquititas y sobre todo en este modelo con el que estamos trabajando los van a poder identificar. Entonces voy a tomar claramente mis tonos más claros, los de acá, ¿cierto? Y voy a jugar con estos dos. Me parece que esto está demasiado tenue, no se cacha en realidad mucho, así que voy a trabajar con un poco más de intensidad. Voy a tomar una gotita de una mezcla clara y voy a añadirle un poco más de info. Siempre que hago una modificación en la paleta, importantísimo, probar, ¿ya? Probar en el otro papel. Esta me parece que está bastante bien, es sutil, pero ya se empieza a notar un poquito más. Tal vez en el video no se nota mucho, pero yo de acá puedo ver cómo ya estas luces se ven un poco más naturales, como que se despegan del fondo, que es demasiado blanco. Y voy a aprovechar que está mojada esta superficie para trabajar con variaciones un poco más notorias. Voy a tomar entonces una gota de mi mezcla gris clara y voy a empezar a trabajar esas variaciones tonales, fíjense, con la superficie mojada. Entonces de esa forma me aseguro de que las transiciones van a ser muy naturales. Vayan fijándose en esas sombras que están en las luces, esas variaciones tonales que hay dentro de los brillos. Acá tengo que trabajar un poco más rápido para que no se me seque. Si se me llega a secar, entonces vuelvo a dar una capa con mi mezcla clara y ahora sí aplico un poco más de un gris tenue. Ahora sí se está unificando bastante más mi dibujo, mi ilustración. Voy a esperar que se seque un poquito esta capa para continuar trabajando. En esta etapa el modelo ya va tomando forma y ahora voy a trabajar entonces un poco más sus sombras. Para eso puedo tomar la mezcla más oscura siempre, entonces hago una prueba en papel. Me parece que está bastante oscura, así que voy a procurar trabajar con poca cantidad, con poco pigmento. Puedo tomar un poquito entonces y ir descargando sobre este papel para trabajar de a poco y que no me quede la embarrada en mi ilustración.
Si considero que es muy fuerte la sombra, puedo secar el pincel simplemente y esparcir esta gotita para que se integre con el resto de la ilustración. Seco e integro. Voy a trabajar muy poquito con esta mezcla más oscura, solamente para aquellos detalles que necesitan un poco más de fuerza. Fíjense cómo esto me está ayudando bastante a separar la imagen del fondo y a darle carácter. Pero no se me puede pasar la mano, porque si no ya estoy perdida. No hay cómo echar pie atrás con esto. Así que vayan trabajando con poco pigmento, sobre todo cuando estén trabajando las sombras más intensas, ¿ya? Voy a trabajar con la mezcla casi más oscura para llegar a las otras sombras. Yo ya estoy bastante conforme con el resultado que llevamos hasta ahora. Se nota claramente dónde están las luces más importantes, las sombras, pero hay pequeñas cositas que voy a seguir trabajando. Por ejemplo, acá siento que las transiciones de la asa o mango están como un poco fuertes, las voy a bajar. Y esta zona me parece que es mucho más oscura. Así que voy a trabajar en eso. Voy a usar este tono grisáceo. Siempre hago una pruebita antes. Aún yo creo que está bien. Y me voy a poner a oscurecer esta parte. Voy a trabajar con un poco más de agua incluso, para integrar esta sombra al resto de la composición. Eso es algo que también pueden hacer. Intensificar aún más algunas sombras. Y en estos pasos finales entonces ustedes pueden decidir en qué momento detenerse o sobre qué detalles trabajar, qué carácter ya le van a empezar a dar a su ilustración. Yo lo voy a dejar así, voy a esperar que se seque y ya en la próxima clase vamos a poder trabajar sobre esto con el achurado en grafito. Les deseo mucha suerte con este proceso. Recuerden, vayan muy de a poquito, trabajando por capas y trabajando también con poco pigmento, de a poco. Mucha suerte, nos vemos.